Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Diez y 10 minutos de la mañana de este viernes 16 de mayo. Vamos con nuestra esta sintonía, esta ráfaga es nuestra sintonía de misterio. Juanca Romero Asmen, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo bien, y además con el tema que tenemos para esta mañana, no solo bien, estoy fantástico. Pablo Gandía también está por aquí. Sí, y creo que hay una cuarta persona también que va a intervenir, o un cuarto, vamos a decir, testimonio, Juanca, porque tienes algo por allí, un acompañante hoy. Preséntalo. Sí, si quieres luego te cuento cómo lo conocí. Bueno, decir persona... Está magullado, ¿no? Está magullado. Magullado, sucio. Bueno, intenté asearlo un poco. Lo conocí hace muchos años a él. Bueno, vamos a decírselo a la gente. A los oyentes, sí. Claro, que no nos ve, vaya a pensar que he recogido a una persona en casa y además no hemos permitido que se bañe. Estamos hablando, en este caso, de un peluche que me acompaña desde hace muchísimos años allá donde voy con intención de investigar o analizar algún tema y que tiene su historia contraria a lo que vamos a tratar esta mañana, porque esta mañana, por petición de oyentes, además la semana pasada, vamos a hablar de muñecos que tienen, digamos, atribuciones negativas. En el caso de quien me acompaña hoy, es todo lo contrario, es más bien un amuleto, aunque lo único negativo que tiene es el nombre que le puse. ¿Cómo lo llamas? Pues yo creo que se puede decir, tampoco es un drama. Se llama Puto. Puto. Sí, sin la L, Puto. Sí, Yo pensé que se iba a llamar Mimosín. No. Entendí. El nombre, a ver, lo puedo adelantar, el nombre se lo puse por la expresión lo que yo exclamé en el momento de encontrármelo. En medio de una sala, sentado en una silla. Bueno, esto tiene una intrahistoria muy curiosa, ¿no? Que cuando yo lo enfoco con la linterna en medio de esa oscuridad y me lo veo en la situación que lo encontré, yo por adelantar, soltar la píldora ya, lo primero que dije, dije una palabra muy grande y luego añadí un puto muñeco. Y a partir de ahí, pues, claro. quedó bautizado. No, pero está bien, está bien que lo hayas explicado así porque para que el oyente se haga una idea, ¿no? Es un oso de peluche gris, ¿no? ¿Lo puedo contar? Porque Sí. Si quieres contamos ya la historia de él, pero vamos. Bueno, ¿empezamos por ahí o empezamos por preguntarte si de verdad un objeto puede estar maldito? ¿Por dónde quieres empezar? Esa es una clave importante, claro, Miguel Ángel. Porque antes, claro, nos estamos centrando en los muñecos, pero bueno, claro. Lo amplío, ¿no? Amplío la mirada. ¿Un objeto puede estar maldito, Juan? Un objeto en general, bueno, si atendemos a evidencias científicas, tenemos que decir que no. Claro, la ciencia dice que no. Ahora bien, como esto es una sección de misterio, tenemos que agarrarnos también a otros factores, ¿no? Como la mala conciencia, por ejemplo. Hay personas que con mala conciencia, atraen de algún modo o están en el foco de atención de este tipo de objetos a los que hemos denominado malditos. O la asociación con un evento trágico, o las propias supersticiones de las personas, las creencias religiosas. Todo eso influye en que un objeto... esta mañana nos vamos a centrar en algunos muñecos, pero cuando hablamos de objetos de todo tipo, espejos, trajes de novia, bolígrafos o plumas, etcétera, etcétera. Es decir, para la ciencia no, para el resto de la sociedad, desde un ámbito parapsicológico o mistérico, sí, puede estar maldito. Juanca, todo esto vamos a recordarlo, ya lo decías tú antes, venía precisamente de un mensaje que nos había mandado un oyente a través del 677-926015. Yo recuerdo que nada más saliste desde la última sección, te lo enviaba, porque el mensaje venía a decir algo así como que tenía un muñeco en su casa, además que era muy feo, decía que se parecía a ET, hacía ruidos, decía cosas, palabras muy sencillas, que no le gustaba mucho, que lo puso en su armario,
pero que nadie lo tocaba, y un día que decía la niña que por la noche hacía ruido, le quitó las pilas, seguía haciendo ruido hasta que ya ese muñeco terminó, pues nunca mejor dicho, en el lugar en el que estamos, en el vertedero. Sí, de hecho tengo el mensaje delante y apuntaba a eso, que después de varias experiencias incómodas optó por llevarlo a reciclar, ¿no? Bueno, pues es una buena opción. Luego están las personas que se agarran mucho más a las supersticiones, a lo que decía yo antes, a determinados eventos o formas de entender la vida y la relación con lo demoníaco, con lo maligno, etcétera. Hay personas que consideran que deshacerse de él de esa manera no es lo apropiado. Y yo, personalmente, tampoco sé muy bien, basándome en qué, considero que efectivamente no debe hacerse así. Es verdad que el cine, la literatura ha hecho mucho daño con esto y dicen que no hay que deshacerse en la basura, sino que hay que regalárselo a otra persona y que esa otra persona lo acepte de buen grado. Vamos, hacerle la puñeta al otro, ¿no? En fin, hay varios, digamos, frentes abiertos en cuanto a entender este tema de los, en este caso, muñecos malditos, que es de lo que estamos hablando. Claro, porque es verdad que tenemos la industria del cine por un lado, ahora iremos abriendo distintos expedientes y también el nombre de Anabel, que por supuesto que va a aparecer, Juanca, pero a lo mejor a bote pronto, al oyente, lo primero que se le puede venir a la cabeza cuando hablamos de muñecos o de muñequitos, pues puede ser esto del vudú, por ejemplo. Puede ser, pero mira, sin embargo... ¿O no tiene nada que ver con esto? Casi que no. Casi que no. ¿Por qué? Bueno, primero, siempre asociamos el muñeco de vudú a lo malo, y no es así. Y no es así. Lo malo es lo que ha trascendido, como bien decía Pablo, pues por el tema del cine sobre todo, ¿no? El muñeco que asociamos al vudú, que ese, para quien no lo sepa, como de trapo, que le pinchan alfileres y todas estas cosas, muchas veces a él se le asignan capacidades curativas, no siempre son vengativas. Y hay otra cosa que hay que decir. Esa asociación que hacemos del vudú con Haití, debemos saber que en el caso del muñeco no es nativo de allí, eso se llevó de Europa. Ojo, de cultura europea se trasladó a ese lugar. Es decir, si encima queremos criminalizar a una población, a una zona geográfica concreta, sepamos que el muñeco también fue emigrante. Y luego, bueno, ha sufrido evidentemente distintas evoluciones, pero personalmente considero que no podría ser catalogado como un muñeco maldito. En cualquier caso sería una herramienta para conseguir fines más o menos lícitos o más o menos blancos, pero como todo en la vida, ya sabes que yo siempre pongo el ejemplo del tenedor y lo vuelvo a decir aquí. Un tenedor es fantástico para comer, pero si le doy un mal uso puedo pinchar a alguien y herirle. Bueno, pues el muñeco de vudú tiene, digamos, es una herramienta que se puede utilizar en diferentes lados, en las sombras y en las luces, ¿no? Vamos a empezar a poner nombres propios, si te parece. El primero que nos traes a esta sección de misterio es Amanda. No sé si les suena, digo como nombre de muñeco. Yo tengo varias mujeres conocidas que se llaman Amanda, que no se sientan aludidas esta mañana, ni ninguna oyente que se pueda llamar así. Me parece un nombre precioso. Ahora bien, cuando conocemos la historia de Amanda, igual deja de parecernos tan bonito, ¿no? También aprovecho, antes de hablarte de Amanda, si me lo permites, para decirle a los oyentes, pedirles un ejercicio, ¿no? Si están en casa o tienen la posibilidad, fíjense en esos muñecos que tienen ahora en la habitación del niño o esos muñecos que conservan de la infancia. Fíjense ahora, ¿no? Y les invito a que esta noche, cuando haya caído la noche, de madrugada, si te levantas un momento al servicio, vayas a mirarlo y comprobarás que no es el mismo muñeco, que la noche, la oscuridad, la nocturnidad lo impregna de, vamos a decir, misterio y en algunos casos de maldad. En el caso de Amanda es maldad realmente, porque mira, vamos a ver, Amanda, esta muñeca, se vendió a través de la plataforma conocida como eBay, se vendió en el 2009 y a partir de ese momento su historia fue cuando se hizo realmente popular. Pertenecía pues a una línea de muñecas muy conocidas desde el año 1884, una muñeca muy antigua. Bueno, pues en ese 2009, cuando se pone en venta en eBay, antes de que acabe el año, el comprador la vuelve a poner en venta alegando que en su casa estaban pasando cosas raras.
a partir de ese momento se subastó más de 20 veces en la plataforma. Es decir, nadie la quería. Los antiguos dueños de Amanda afirmaban que se movía libremente por la casa, ojo, cometiendo maldades incluso, ¿no? Que traía la mala suerte, que de algún modo no dejaba entrar la vida alegre a la casa, ¿no? Bueno, una de las antiguas propietarias incluso llegó a afirmar que la muñeca era capaz de apoderarse de su propia mente. Bueno, esto ya aquí no voy a entrar yo, este es un análisis más clínico que de otra índole, pero que al final, si te das cuenta, una muñeca antigua que uno puede tener como una reliquia acaba convirtiéndose para más de 20 personas en todo lo contrario, en un auténtico problema en el hogar, ¿no? Juanca, me estás asustando. Mira que a lo mejor cada 5 o 4 meses aparece una noticia viral que es un niño pierde en el metro, en el aeropuerto, un peluche, pierde su muñeco. Vamos a ayudar a encontrarlo. A lo mejor yo no me atrevería tampoco a echarle una mano a ese chiquillo, ¿eh? Ojo, Pablo, porque no estás tan desencaminado. Igual lo sueltas con un tono jocoso, pero te voy a decir una cosa. ¿Y si no lo olvidó el niño? Que sí, que probablemente haya sido eso. Pero es que en algunos casos lo que se hace es el olvido voluntario. Es decir, personas que consideran que el muñeco tiene sobra en casa, vamos a decirlo así, tiene ciertas capacidades que se le ha otorgado y lo dejan en un sitio donde se sabe con total seguridad que alguien lo va a rescatar. Es un poco lo que ha pasado con el muñeco que yo tengo hoy aquí conmigo, ¿no? Al final yo acabé rescatando a un muñeco que no era previsible que encontrase otro hogar, ¿no? Entonces, a veces sí, a veces los viajes son voluntarios para caer en manos adecuadas, ¿no? Y en el mundo del cine, claro, tenemos las dos caras. Por un lado, por ejemplo, tenemos Toy Story, por el otro tenemos el caso de Annabelle. Bueno, a mí Toy Story me da más miedo que Annabelle. O sea, bueno, son muñecos que hablan, ¿no? Que efectivamente se pegan, y viajan, y entre ellos tienen rencor y amor. ¿Annabelle es real, Juanca? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, te cuento, claro, Annabelle es totalmente real. La historia real de Annabelle, además ¿Cómo es su historia? Es súper intrigante, ¿no? Además ha sido documentada por algunas personas que pueden sonarnos mucho, Ed y Lorraine Warren, los famosos Warren, investigadores de lo paranormal estadounidenses. Bueno, por resumírtelo, mira, en 1970, una joven estudiante de enfermería llamada Donna, recibe una muñeca Annabelle. Debo decirles que la muñeca Annabelle no es como la del cine, esta última que nos han puesto con la cara de porcelana, los mofletes muy colorados, regordeta, rubia, con trenza. Esa no es la verdadera Annabelle. La verdadera muñeca Annabelle era de trapo, con la cara muy inocente, la nariz como un triángulo invertido, una especie de zanahoria rectangular, no sé cómo decirlo. Bueno, se cambió el aspecto por darle ese punto tétrico en la película y creo que fue un error, ¿no? Bueno, en el año 1970, esta estudiante de enfermería, Donna, recibe como regalo de su madre esta muñeca, Annabelle, esa muñeca de trapo de una marca muy conocida, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Donna coloca la muñeca en su habitación, pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. La muñeca cambia de posición, aparecen al lado de la muñeca notas escritas con palabras como ayúdame o salva a Lou. Esto es importante, salva a Lou. Bueno, ante esto, digamos que al final las experiencias se hacen tan intensas que Donna y su compañera de cuarto deciden contactar con una medium. A ver qué pasaba. La medium afirma que la muñeca estaba habitada por un espíritu, el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Aquí es donde se le atribuye ya el nombre de Annabelle. Y esta Annabelle Higgins había muerto en esa propiedad, antes de que se construyeran los apartamentos donde ahora vivían estas chicas. Bueno, al final los Warren, estos investigadores, fueron llamados para analizar el caso y lo que determinan es que la muñeca estaba poseída por una entidad demoníaca, no por un espíritu humano, que esta es otra variante, no, por una entidad demoníaca. Le realizan un exorcismo a la muñeca, esto es tremendo, y deciden llevarse a la muñeca a su propio museo. Y el viaje de donde estaba Annabelle hasta el museo fue también
catastrófico, problemas con el coche, a punto de perder la vida. Bueno, en fin, que Annabelle hoy, si la queremos ver, la podemos ver. Nos tendríamos que ir al Museo de lo Oculto de los Warren, donde es una, evidentemente, de las atracciones más populares. Seguimos hablando de muñecos. ¿Quién es Okiku? Uy, a esta le tengo yo mucho... Muñecos malditos, claro. Sí, claro. A esta le tengo yo mucho respeto, ¿eh? Hay quien dice que le tiene miedo a, por ejemplo, a las muñecas con las caras de porcelana. Bueno, dan cosillas. Es una fobia, no sé si es común, pero que sí que se suele escuchar, ¿no? Sí, yo le tengo miedo a pagar, por ejemplo, una figura de Yadro por el precio que tiene, ¿no? Miedo a ser pobre. Tienes miedo a hacer el muñeco pagándola. Claro. Bueno, preguntabas, Miguel Ángel, por Okiku. Este es otro ejemplo de muñeca a la que se le presupone que está habitada por el espíritu, en este caso de un niño fallecido. La iconografía, la imagen de la muñeca, es una muñeca de tez blanca, con ese corte de pelo muy propio de Japón, rectilíneo en el flequillo, pelo lacio, negro, la típica imagen japonesa, ¿no? Bueno, fue comprada en la mitad del siglo XX por un adolescente en la ciudad de Sapporo, y la compró para su hermana pequeña, que se llamaba Okiku, precisamente, que es el nombre que se le atribuye a la muñeca. Bueno, le puso el mismo nombre que su hermana. Tristemente, la niña murió al poco tiempo de recibir esa muñeca, y tras la muerte de la niña, se colocó a la muñeca en un altar familiar para recordarla. Esto es muy propio de esos países orientales, hacer altares para los difuntos con sus pertenencias más valoradas o queridas o significativas, ¿no? La sorpresa, ¿cuál fue? Que vieron que el pelo de la muñeca, cortado a ese estilo o capa, que es como se llama, el pelo empezó a crecer. Nos puede parecer esto de película, pero ojo, que hay personas que han analizado, han estudiado este caso y han medido cómo el pelo ha ido creciendo, ¿no? La familia, muy creyente, contactó con el chamán del pueblo, que confirmó esos temores, ¿no? El espíritu de la niña Okiku había entrado, cuando murió a los 3 años, dentro de la muñeca. Bueno, pues al tiempo se mudaron de casa y dejaron a la muñeca al cuidado de un templo, ¿no? El templo Maneji, en una de las islas japonesas. Claro, les preocupaba que se enfureciese ese espíritu dentro de la muñeca y lo dejaron en un templo. Bueno, pues allí está, en un altar privado del templo, donde un sacerdote se ocupa de ir recortándole el pelo de cuando en cuando. Y los sacerdotes, se puede visitar, es tremenda, y los sacerdotes que la custodian además aconsejan no fotografiarla, no vaya a ser, dice, que acabe molestando a Okiku. Y ya yo creo que ya esto sí que es fruto de un poco la paranoia colectiva. Algunos visitantes afirman que la muñeca está abriendo poco a poco la boca y que en su interior, bueno, pues dicen que empieza a adivinarse los dientes saliendo. Le estoy dando la mañana a más de uno, lo he notado en el ambiente. Sí. Claro, no, porque además vas a llegar a casa y te vas a poner a mirar todos los muñecos y dices tú... Hay que hacerlo. Estamos en el Pierce, este va para el Pierce, este va para el Pierce, este va para el Pierce. Esto lo mandas todo, lo traes todos aquí a reciclarlo, vamos. Yo creo que aquí están movilizando ya 3 operarios más para esta noche a hacer pues esas gestiones con los muñecos que vayan a llegar. Debería haber un contenedor solo para muñecos malditos. Bueno, muñecos malditos de paja hay, porque te suena un tal Robert. Uy, y a ti también cuando te diga que Chucky o Chucky, el de las películas, está inspirado en, digamos, en la energía de Robert, no en el físico, porque Robert evidentemente, y como bien decía, es un muñeco de paja y tela, vestido de marinerito. Pero la vida de este Robert, de este muñeco, tan compleja, es la que inspira a Chucky. Y imagínate, menuda inspiración viendo quién es el personaje del cine, ¿no? Principios del siglo XX. Bueno, pues se le regala a un niño llamado Robert un muñeco de paja vestido de marinerito, que además era también muy conocido, era un muñeco de moda, de alguna forma. Lo curioso es que el niño empieza a no separarse del muñeco. Lo adopta con tanto amor que acaba poniéndole su propio nombre y
hay veces que ocurren cosas extrañas en la casa, ropas por el suelo, las camas deshechas, se oyen ruidos, pequeñas risitas, como si alguien cerrara con llave, y cuando van a recriminarle al niño porque tiene la habitación así, etcétera, él siempre responde lo mismo, una frase que se ha hecho famosa en Estados Unidos y que se utiliza mucho de forma coloquial, es "lo ha hecho Robert", señalando al niño, ¿no? Al muñeco, ¿no? Mira, estoy viendo a Robert y Robert, vamos. No, Robert te da un paro cardíaco, Robert. Bueno, a ver, Robert hizo de las suyas en esa casa. Al final, Robert fue donado, por resumir mucho la historia, porque pasó de todo en esa casa. Y fue donado al Museo Fort East Martelot, creo que lo acabo de decir regularmente bien, de Cayo Hueso. Y se dice que encontrarse a Robert no es nada difícil, porque después de haberlo donado, un día, en mitad de la noche, se encuentra nuevamente a Robert a los pies de la cama y con un cuchillo en su mano de trapo. Esto que se le ha atribuido, yo creo que de forma legendaria, es la imagen icónica de Chucky, o de Chucky. Es exactamente esa. Bueno, dicen que tampoco es bueno sacarle fotos a Robert, que se puede ver en un museo actualmente, y que si lo vas a hacer, le pidas permiso, porque de lo contrario, podría enfadarse y haría que sucediesen desgracias. La verdad, Juanca, que nos has dibujado una alineación diabólica y claro, nos falta una persona, bueno, es que no sé si decir persona, si decir muñeco, si decir oso, nos falta alguien en punta, en ataque, y es eso que tú tienes ahí en el estudio. Bueno, el querido Puto, ya no hace falta Don decir. Puto. Don nunca lo he llamado, pero mira, te cuento cómo lo encontré, yo creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Pues. Mira, esto fue hace ya muchos años, en un cuartel abandonado de la isla de Tenerife, tampoco puedo precisar más, donde de forma constante íbamos a investigar, a indagar, ¿no? Yo había ido ya muchas veces. De hecho, 5 días antes de encontrármelo, ya había estado yo allí. Lo conozco totalmente a oscuras. Puedo estar allí, yo creo, y lo puedo hacer sin luz, ¿no? Bueno, pues en ese antiguo cuartel abandonado, entre otras zonas, hay un pasillo que pasa por las antiguas celdas de cuartel, celdas de castigo para los reclutas insurrectos, y al fondo una sala. Eso siempre ha estado ahí. Bien, pero en esta ocasión, 5 días después que yo vuelvo con un compañero, hay algo extraño. En medio de la oscuridad yo noto un bulto en esa sala, al fondo. Enciendo la linterna, le pongo es una linterna que tiene un proyector muy grande hasta el fondo, y cuando yo proyecto la luz en la habitación del fondo, veo que hay una silla que antes no estaba, 5 días antes, en medio de la sala, y hay un bulto delante. Y me voy acercando, digo, a ver qué es esto. Y cuando le da la luz de lleno al muñeco, descubro que está este peluche, y yo es cuando exclamo una palabrota y digo, ahí hay un puto muñeco. Me acerco y estaba atado a la silla y sentadito perfectamente, ¿no? Y le di un rodeo a ver si había algún tipo de ritual alrededor, o estas cosas hay que tenerlas en cuenta, y vi que no, que yo interpreté que era cosa de golfería de alguien que quería dar un susto o lo que fuese, y lo colocó ahí, ¿no? Pues sinceramente me dio tanta pena ver el muñequito allí encachazado, perdido, que dije, pues yo me lo voy a quedar, porque de algún modo el muñeco, que se entienda, no me habló, pero entendí yo que necesitaba ser rescatado. Y a partir de ese momento me acompaña. Pero lo curioso es que en algunas investigaciones que he hecho, en una concretamente, una persona sensitiva, sabedora de que yo tenía algo que me protegía, yo nunca lo enseño, hoy lo traje a la radio por primera vez en la vida, ¿no? Y no sé si la última, ya se verá, igual se hace famoso Puto. Bueno, pues este sensitivo me da unas recomendaciones para que fuese mejor protector, y él me da una piedra muy concreta que está incluida dentro del muñeco, está ahora dentro del muñeco. Pues para no aburrir, en un viaje que hago a la península, en un pueblo del norte de la península, voy a entrevistar a una mujer, lo que aquí llamamos rezadora, pero allí, bueno, con otras capacidades también, y esta mujer dice, tú estás protegido, pero por un no vivo, me dijo. Y eso a mí me asustó mucho. Y entonces yo, por quitarle hierro, le dije, eso será un muñeco que siempre viene conmigo en la mochila. Y lo saqué. Y ella me dice, ¿tú quieres que te proteja de verdad? Digo, venga.
Pues se lo llevó y cuando me lo devolvió, se lo llevó, 15 minutos no llegó. Me lo devolvió con 4 imperdibles. Y uno en cada extremidad del oso, lo cual le da una apariencia que ya no me hace tanta gracia, ahora ya sí porque, bueno, lo conozco. 2 imperdibles de color verde y 2 de color rojo. Y ella me dice que los rojos deben estar siempre hacia abajo y los verdes apuntando hacia arriba el color verde. Y están cruzados en las extremidades. Y me dice que es un protector. Mira, yo no sé si eso es verdad, pero él va conmigo a todas partes. Y de momento no tengo queja. Así es que por si acaso, llámame supersticioso, que parece que lo soy. Me va a seguir acompañando. Juanca, un placer hablar de muñecos malditos. Te iba a decir que te fueras con tu puto muñeco. No, pero es así porque el muñeco se llama puto, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí, por claro. otra cosa, no Claro, es sí. por faltarte, ¿no? Que te vayas con tu puto muñeco. Eso es como lo del programa Basura esta mañana, ¿no? O sea, como lo quieras Un poquito entender. así, un poquito así. Solo, ya antes de marcharnos, dinos qué rutas te tocan este fin de semana y dónde podemos encontrarte. Bueno, como siempre, en juancarromero.com o en rutasmisteriosas.es. Esta noche estamos en la Laguna Oculta y mañana por la tarde en Candelaria Oculta, yo no me lo perdería, o el domingo por la tarde en la Orotava Misteriosa. Juanca, un placer, una semana más, un viernes más, y hoy, cuando lleguemos todos a casa, vamos a ir, los que tengan niños y quieran entrar en sus habitaciones, van a ir mirando los muñecos, los que tengamos muñecas de porcelana, e incluso, por lo que ha dicho Pablo Gandía, los que tengan, pues yo no tengo alguna figurita de Lladró, ¿no? Ahora Vamos a mirarlas de otra manera. ahora Ojo, con un ojo. sentido distinto eso de las muñecas de famosas se dirigen al portal, ¿no? Ojo, Miguel Ángel, porque a lo mejor esta mañana cuando saliste de casa no tenías muñeco y cuando llegues ya hay uno. Solo tengo unas... mientras no sea Robert, ¿Quién sabe? busquen la foto de Robert. En fin. Juanca, un placer. Un abrazo, buen fin de Buen semana. fin de semana.